Muy buenos días con todos. En este momento vamos a compartir sobre el impacto epidemiológico de la pandemia en el Perú. Magíster, le Ya, agradecería por favor si puede elevar un poquito su voz o acercarse a la pantalla. La escuchamos un poco bajo. ya. Ahora, ¿está mejor? Ahora un poco mejor. Ya. Entonces tenemos en el país desde el 2020, el total de muestras acumuladas, muestreadas, es de 39.047.399 casos desde el mes de marzo de 2020 hasta la fecha. Esto con un corte que se ha hecho al 16 de octubre de 2023. Tenemos también un acumulado de casos positivos sintomáticos de 4.523.787 casos. Resultados negativos, 34.523.522. El porcentaje de positividad acumulada es de 11.59 por 100.000 habitantes, ¿no? Altas hemos tenido hasta el momento 4.222.825. Porcentaje de altas 93.35. En defunciones hemos tenido 221.578 casos. Y el porcentaje de letalidad que hemos tenido, o sea, la tasa de letalidad acumulada es de 4.9. Como podemos ver, nuestra tasa es alta en relación a otros países. Y los indicadores resumen que tenemos hasta esta fecha, hasta el 16 de octubre, son: este año tenemos hasta el momento, en las últimas semanas, 62 casos en el Perú, de los cuales hay 2 fallecidos. Total de casos en el Perú, ya hemos visto que son 4.523.443, ¿no? Y la tasa de incidencia es de 13.846.71. Total de fallecidos ya los hemos visto, y la letalidad que es la misma, ¿no? Nuestra ubicación a nivel nacional, como podemos ver, todo el país fue afectado por la pandemia. Nosotros siempre ocupando el segundo lugar. Aquí podemos ver en el cuadro de la derecha que hemos llegado a tener los 296.275 casos. Estamos ubicados en segundo lugar en comparación con Lima. Entonces, nuestra ciudad ha sido realmente afectada por la pandemia. Esta es la gráfica que nosotros apreciamos a nivel nacional. Hemos visto acá en la parte azul es la primera parte de la pandemia, o sea, el primer brote que tuvimos, o la primera etapa, en la cual se desarrolló desde marzo de 2020 hasta el mes de diciembre, pero observamos que tuvo 2 picos, ¿no? El primero que comenzó en marzo y más o menos disminuyó aparentemente en la semana 27, volviendo a incrementar los casos en los meses de mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre. Ya en septiembre comenzó a disminuir y nuevamente comenzó en el 2021 a incrementar la segunda ola. Ahora, la mortalidad que tuvimos más alta siempre fue en la primera etapa y en la segunda etapa. En esta segunda etapa se presentó el brote prácticamente en todos los meses de enero, febrero, marzo, inclusive hasta la semana 26, que es hasta junio, julio, agosto, que comenzó a disminuir. Y nuevamente se comenzó a incrementar la tercera ola en la semana 51, 52 del año 2021, entrando recién en la tercera ola, que fue con la presencia ya del Omicron, que nos fue bastante fuerte, agresivo, pero la mortalidad fue bastante baja. Nosotros podemos apreciar que la primera ola que tuvimos en los primeros meses, que fue entre enero y febrero, fue bastante alta, inclusive marzo, ¿no? Las primeras quincenas. Y disminuyó y volvemos a tener incremento en la semana 26, vale decir, a partir de julio, agosto, septiembre, hasta el mes de septiembre, que fue relativamente más baja. Nuevamente tuvimos otro pico, un brote nuevamente en la semana 46, que corresponde a octubre, noviembre y hasta diciembre.
Este año, en el 2023, ya no hemos tenido ese impacto, ¿no?, de los casos de COVID a nivel nacional. Hoy podemos observar cómo ha disminuido grandemente. Se podría decir que ya estamos en una etapa de control, pero en este momento ya el COVID ha quedado como pandémico, como endémico en toda nuestro territorio nacional y también en Arequipa. Aquí observamos cómo ha afectado realmente esta pandemia a nivel nacional. Si podemos observar por grupos de edad, como es a partir de la etapa de joven y adulto, prácticamente todos los que estamos en la población potencialmente activa es la más afectada. Si bien es cierto, la letalidad o la mortalidad ha sido más en los mayores de 60 años, pero podemos ver que también esta población ha sido bastante afectada en todas las edades, de 20 a 24, de 25 a 29 y 30 a 34, podemos ver que son las más afectadas, estas dos, que son el adulto joven y los adultos. Pero la mayor afectación que hemos tenido es en la población potencialmente activa. Entonces, si bien es cierto, el impacto que tenemos en defunciones es en los mayores, pero toda la población ha sido afectada, limitada, los fallecidos han sido en todos los grupos de edad. Un poco para que nosotros podamos observar el diagnóstico que utilizó el país. El país utilizó las pruebas serológicas, pruebas antígenas y pruebas moleculares. Podemos ver que todo el tiempo hemos usado las pruebas moleculares desde que se inició en la pandemia. Y también hemos tenido la presencia de las pruebas serológicas al inicio de la pandemia, entre el año 2020 y el 2021. Hemos usado pruebas moleculares y pruebas antígenas, que había pruebas moleculares y pruebas serológicas de preferencia. También comenzamos a utilizar las pruebas antígenas y a partir de 2021 ya fue la que prevaleció más antígenas y más pruebas moleculares. Actualmente más están persistiendo las moleculares. Ya tenemos pocos casos, pero más estamos teniendo los resultados de las pruebas moleculares. A nivel nacional, nosotros tenemos hasta el momento, las 4 últimas semanas, 14 casos, se podría decir, acumulados acá. De las 4 últimas semanas, 3 semanas, 6. Y como si nosotros observamos la gráfica que tenemos acá a la derecha, podemos ver que en el último mes, a partir prácticamente del 18-19 de septiembre hasta el momento, cómo ha disminuido, tenemos acá un pequeño pico, pero ahora estamos prácticamente en cero en Arequipa. A nivel nacional también tiene la tendencia en otras regiones, ¿no? La región Lima, Lambayeque, Beura. Esto es para que nosotros podamos ver que a nivel nacional sí existe una disminución de casos, con algunos pequeños picos en algunas regiones. Vamos observando, ¿no? El impacto realmente lo medimos por las funciones que hemos tenido. El total de casos de defunciones a nivel nacional ya hemos visto que son 221.578 defunciones. Pero este impacto realmente tiene diferentes formas que podemos presentar. Tenemos criterio virológico, o sea, los casos confirmados es la parte amarilla que observamos aquí, los que realmente sí han sido confirmados por la pandemia. El SINADEP también nos ha hecho incremento de estas mortalidades. Es la parte verde amarilla, la verde clara, en la cual ellos han considerado que todo paciente que moría en la etapa de pandemia, ya sea por cualquier diagnóstico que hubiese podido tener, lo relacionaron con el COVID, lo cual incrementó también un poco bastante alto, ¿no? El criterio serológico, vemos acá, este verde más claro. Y por criterio clínico, podemos el morado, que es muy poco lo que apreciamos aquí
que por la sintomatología ya también se ha llegado a confirmar, o podría decir hasta tal vez por nexo epidemiológico que también está acompañado ahí la parte clínica con el nexo epidemiológico que nosotros ahí hemos tratado de confirmar, ya que si es contacto directo y decir que el paciente tiene mucha relación con el anterior, prácticamente por contacto por diagnóstico epidemiológico y clínico se confirmaron estos suicidios. El comportamiento en Arequipa podemos ver que no tiene mucha diferencia con el nacional. El acumulado de casos confirmados en Arequipa fue o es actualmente desde que inició la pandemia hasta el momento de 485.779 casos. Iniciando el brote también en el mes de marzo, más o menos en la semana 14-17, incrementando en la misma temporada, y podemos observar que a nivel, que tiene el mismo comportamiento la curva que ha presentado en el nivel nacional. Actualmente estamos en disminución totalmente, prácticamente 0 casos. En fallecidos tenemos este comportamiento. La gran cantidad de mortalidad se ha dado en las 2 primeras olas. En la primera ola, en la segunda, pues hay una mayor cantidad de mortalidad. Esta mortalidad ha ido disminuyendo relativamente y podemos ver aquí que ya se comenzó a iniciar la vacunación. La vacunación podríamos ver que ha ayudado a controlar la pandemia, en el sentido de que ya había personas que tenían ya defensas para evitar hacer un COVID grave, severo o llegar a la mortalidad. Y vemos aquí que pocos en los picos que hemos tenido ha habido muy poca mortalidad. Al momento hemos tenido este año 2, 3 casos de mortalidad en el año en Arequipa. Entonces podemos recomendar siempre que las medidas de prevención en cuanto a lo que es vacunas es importante, porque si hay un impacto positivo de la vacunación en esta pandemia, en el cual ha permitido el control. Y este control también lo podemos observar a nivel nacional, a nivel internacional, que con el éxito de las vacunas se ha logrado controlar y el mundo, el país, ha vuelto a sus actividades normales. En Arequipa también hemos tenido la mortalidad en la misma modalidad de Lima. Podemos ver el criterio serológico muy poco. Vamos a regresar. Criterio epidemiológico. El virológico, en amarillo igual, ¿no? Es poco. Pero el SINADE podemos observar aquí cómo a nosotros nos ha incrementado bastante la mortalidad. Por criterio clínico, por criterio epidemiológico, es muy poco lo que hemos tenido en Arequipa, no como a nivel nacional. Y el criterio de serológico, radiológico también es poco. Más tenemos por biológico, SINADE y el serológico. Bien, ya sabemos que el total de defunciones en Arequipa es de 7.170 fallecidos en toda la pandemia, desde que se inició hasta el momento. Para nosotros poder ver cómo impactó esta pandemia en el país, podríamos decir que a todos nos agarró desprevenidos, sin mantener buenas medidas de bioseguridad, prácticamente no dándole mucha importancia al cuidado de tanto de los compañeros de trabajo, ya sea de cualquier profesión, como a las personas. Entonces, la OMS dictó inmediatamente alertas, dictó inmediatamente cosas frente a este brote. Pero también nosotros tuvimos que aprender. Y en este aprendizaje está el profesional de enfermería,
que juega un rol muy importante en todas las enfermedades, en el control y manejo de enfermedades, porque es el profesional de enfermería que está en su contacto con los pacientes, con la población, en todo el sentido de la intervención en lo que es salud pública. Y la OMS nos dictó fases en la alerta. En esta alerta sanitaria mundial tenemos la fase 1 y 3, que son infecciones predominantemente en animales, muy pocas infecciones en humanos. Entonces, las infecciones predominantes en animales vemos que ya han comenzado a trasladarse hacia los humanos. Comenzamos con la pandemia de VIH-Sida, ¿no? Comenzó en los animales, en la de ellos, y se pasó a los humanos, y ha ocasionado gran daño hasta el momento. Ese daño no lo podemos controlar. Igual que en el caso del SARS-CoV-2 o del COVID, que también es de los murciélagos, pasó a humanos y causó un gran desastre mundial. Y entonces, pero en este caso sí hemos podido controlarlo. No al 100%, porque no está exterminado, no está erradicado o eliminado, pero hemos logrado controlar. No así el VIH-Sida. También eso, en ese aspecto tenemos que siempre tener cuidado con lo que es lo que termina en animales. En este caso también podemos ver que tienen rabia, y la rabia también predomina en los canes, pero si pasa a un humano es mortal. La fase 4, transmisión de humano a humano. Cuando ya pasa de la etapa 1, que es de animales, y pasa a humano, ya comienza una transmisión de humano a humano. Y ahí es donde permanece, donde es sostenida, donde ya tenemos que recurrir a medidas de control extremas, como es que se dictó medidas por la OMS de que nadie salga fuera, que usen mascarilla, que usen los EPPs, todas esas cosas que cambiaron totalmente la rutina de atención a la que estamos acostumbrados. Así sí, desde la pandemia, la protección humana ampliamente diseminada. Tanto así que nuestros compañeros médicos, enfermeras, otro personal, llegaron a fallecer. Entonces, esto sí fue terrible. Y el postbrote o eventos recurrentes, ya estamos en esa etapa, cuando ya hemos controlado, ya pasó la vejez. Entonces ya tenemos pequeños brotes de casos, ya contamos con vacunas, ya contamos con medidas de control. Entonces, sí se pueden presentar continuamente durante el año, sí, sobre todo en las épocas de invierno, las épocas donde hay siempre incrementos de las enfermedades respiratorias. Y ahora ya la pospandemia, la enfermedad activa estacional ya se ha convertido en una enfermedad endémica en todo el mundo, en nuestro país, en nuestras regiones. Para recordar un poco la triada epidemiológica, como es la transmisión o frente a que estamos, ¿no? Siempre tiene que haber un agente externo, pero es susceptible del medio ambiente del cual vendría a donde va el virus o cualquier enfermedad y vuelve a la gente y todo se convierte en eso. La cadena epidemiológica es parte del agente infeccioso, está en un reservorio, puede ser humano, puede ser un doctor, la vía de salida, si es por vía de sangre, por aire, como se conoce el COVID, un mecanismo de transmisión, la vía de entrada y otra vez un huésped susceptible, donde vuelta se contagia, ¿no? En cuanto a lo que es la cadena de transmisión del COVID, podemos ver, se inició en animales. Y ellos tenemos acá el virus, el transmisor, que es el reservorio, puede ser en animales humanos, por donde sale la puerta de salida, el broncovirus. Y como transmisión, las células del tejido respiratorio, las gotitas de flujo. Por eso hemos aprendido nuevos estilos, nuevos estilos de vida, y esperemos mantenerlos.
porque no solamente se transmite el COVID, sino también se transmite otras enfermedades como es la tuberculosis, que cuando uno no está protegido y el paciente positivo, entonces también está en riesgo de enfermar. Entonces, ahora ya tenemos que tener cuidado en los establecimientos de salud de usar nuestra mascarilla cuando tenemos pacientes de alto riesgo, conocen en tuberculosis, como es pacientes que no pueden venir, porque pueden consultorios, donde hay pacientes sintomáticos respiratorios, ya sean de cualquier índole, el personal debe estar con sus mascarillas. Vía de transmisión, ya sabemos que es la situación del tracto respiratorio, los mecanismos de acción que es directo, es prácticamente muy cercana la transmisión, tiene que estar frente a frente. La nariz es el departamento de entrada, toda la población está susceptible, todos estamos expuestos, todos. No es que nada más los que trabajan en salud, toda la población. Y el órgano blanco para el cual se infectan las personas es por las vías respiratorias. Los elementos básicos de una buena política de salud pública. ¿Qué debemos hacer nosotros como profesionales de enfermería? ¿Cuál es nuestra intervención directa ahorita? Detectar infectados, brotes y localización de transmisión. Entonces nosotros debemos estar atentos como profesionales, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer la monitorización de las enfermedades respiratorias. Quiere decir que nosotros vamos a mantener y sostener la notificación de las enfermedades respiratorias agudas, los SIDA, las neumonías, los casos sospechosos de influenza, SOM, etcétera. Todo lo que tiene que ser inherente mediante que las fichas que ya están establecidas de modo nacional, como son fichas de notificación, son toma de muestra. Hay un mecanismo que aquí tenemos que notificar a epidemiología para que esto se convierta en un mecanismo de respuesta hacia nosotros, de retroalimentación, en el cual nosotros vamos a tener acceso a lo que acabamos de ver, cuántos casos hay, qué medidas de control vamos a tener. Entonces, nuestro rol en los establecimientos que nosotros trabajamos es siempre mantener activo el sistema de vigilancia. Nosotros podemos notificar, nosotros podemos capturar un caso inmediatamente que sea notificado, que llegue a ser conocido por las autoridades de salud para las medidas de control. Entonces, nuestra notificación en forma inmediata del caso de COVID debe ser dentro de los 24 horas. Aquí, así como las neumonías y otras enfermedades. También tenemos la presencia de influenza y también debemos trabajar en ello y notificar. Implementar las medidas preventivas de control frente al caso de COVID. Si nosotros tenemos un caso confirmado, inmediatamente tenemos que recordar que hay directivas, que hay alertas, inmediatamente recurrir a las medidas de control. Si estamos en un hospital, inmediatamente el uso de mascarillas, el lavado de manos, poner nuestros EPPs y también la educación a la población y las recomendaciones. Siempre el personal de enfermería lo va a hacer porque es el que está más en contacto continuamente con los pacientes. Después tenemos aislar y manejar los casos de pacientes con sarcoma. Los casos confirmados deben ser de un manejo especial. Si está en un hospital, se están pensando, no como lo hemos aislado al inicio, pero sí tenemos nosotros en nuestros establecimientos de salud en UCI, en algún ambiente de hospital, cómo aislar. Si es en su domicilio y hay recomendaciones ya dadas, el apoyo personal tiene que estar 5 a 7 días en su domicilio y tratar de estar todo el tiempo con su mascarilla para evitar el contagio a sus familiares. Entonces nosotros tenemos que siempre intervenir directamente, tanto en comunidad como en el hospital. Fortalecer las medidas de bioseguridad en el personal de salud. Eso es muy importante. Nosotros hemos trabajado muchos años tratando de que las medidas de bioseguridad sean llevadas, sobre todo los establecimientos de emergencia, la atención de consultorios externos, la atención de pacientes, pero hemos aprendido, las hemos escuchado, pero nunca las hemos puesto en prácticas. Con la pandemia, a la mala hemos aprendido. ¿Sí?
Sin embargo, ahora podemos ver en algunos establecimientos que ya no usan, sobre todo en los pacientes, en los establecimientos que tienen pacientes, y ya han dejado de usar mascarillas, ya no están protegiéndose en personal de salud, lo cual no debería ser. Siempre debemos protegernos, porque no solamente con las medidas de bioseguridad nos protegemos del COVID, sino de todas las enfermedades transmitidas por vías respiratorias, como también de VIH-Sida, de otras enfermedades que son, está la hepatitis B, está la sífilis. Entonces tenemos que estar atentos y no ser un caso más en las estadísticas nacionales. Finalmente, si nosotros tenemos un caso después de un lapso de tiempo, no tenemos ya presencia de casos de COVID, ya no tenemos presencia de esta pandemia por un buen tiempo y de repente por ahí aparece un caso en una zona donde ya no hay, entonces tenemos que investigar este brote. Primero, confirmar la ocurrencia de un caso del brote, que sí realmente es positivo, que sí realmente se está dando. ¿Cuántos casos hay? Organizar el trabajo en el campo. Si estamos trabajando en un establecimiento periférico, tenemos que ver. Si está en el hospital, también tenemos que ver cómo estamos atendiendo al paciente, qué podemos hacer. Establecer una definición de caso operacional. En este caso ya está definido que es el COVID y ahora nosotros podemos ya tomar en cuenta de qué estamos. Realizar la búsqueda activa de casos, siempre en los contactos, siempre en las personas que están cercanas a él. Poner en marcha las medidas de control específicas que ya están dadas, cuando la hipótesis, en este caso, como no es un brote desconocido, ya tenemos el diagnóstico de definición de caso, y ya eso también se va a caracterizar el brote, en qué tiempo está, en qué mes, en qué etapa del año comenzado, qué área geográfica está tomando o qué servicio está siendo afectado, si es un hospital, ¿no? Y qué grupo de personas, qué edad, si es en un colegio, si es en una empresa, en donde se está desarrollando este brote de COVID, ¿no? O el brote de cualquier otra enfermedad. Entonces, siempre nosotros informamos y caracterizamos los brotes en tiempo, en espacio y persona. Finalmente, evaluamos las medidas de control que hemos dejado, si están bien, y la evaluación prácticamente nos va a dar si este fue controlado. Si nuestras medidas de control fueron adecuadas, entonces este brote se ha controlado. Y finalmente preparamos el informe de la intervención que no hayamos podido tener para llevarlo a las autoridades correspondientes. No olvidando siempre mediante este brote que hay la notificación, el censo de contactos y todo lo que es inherente a un brote de cualquier enfermedad, no sea de COVID, no solamente es por COVID, sino también por otro tipo de enfermedades que nosotros podamos tener acceso. Medidas de prevención y control. Fase de prevención. Primero tenemos población general, visiblemente la población vulnerable. Todos en COVID estamos siendo vulnerables. Todos somos muy vulnerables frente a una enfermedad de transmisión respiratoria. Como nosotros vemos en esta fase, regulaciones con protocolos. Hay ya normas, hay dichas, hay cosas que ya están establecidas. Otra parte de la prevención es la información y la educación. Siempre tenemos que tratar de informar a la población, educar a la población, que haya en nuestros establecimientos donde trabajamos, poner qué medidas de control se debe tener frente a estas enfermedades. Y ya no tampoco vamos a descubrir algo, sino que ya existe el área de promoción de la salud, de comunicaciones donde ellos manejan estos afiches, esta información, y nosotros también pudimos elaborar. Organización de la promoción, promocionar la salud, promocionar las medidas de control, promocionar todo lo que nosotros esté a nuestro alcance. Y la investigación. La investigación siempre tiene que ver, está relacionada con el número de casos que nosotros podemos tener. Entonces, de acuerdo al número de casos, vamos a ver frente a qué estamos. Es muy importante la investigación para delimitar
zonas de contagio, para delimitar zonas de riesgo en la población, zonas de riesgo en el establecimiento de salud, por donde está el punto débil donde uno puede enfermar. Implementación de las medidas, ¿no? Que es importante, todas las medidas que nosotros tenemos que implementarlas. Entonces, el implementar es hacerlas, ¿no? Tenemos que desarrollarlas, no que queden nada más escritas. En la fase 2 de atención de los casos en la población afectada, en este caso, vamos a tomar como una población chica o un servicio, que lo primero es la detección inmediata, la atención del paciente con todas las medidas de control, el aislamiento de la persona, y en la detección tenemos que estar la notificación. Entonces, nosotros con todas estas medidas que tenemos podemos aplicarlas a otras enfermedades, ¿no? En nuevas situaciones de problemas, ¿sí? Y con esto podemos atender a otros sectores de la población. Esto es básico que nosotros tenemos que tener en cuenta en el caso que no esperemos que en el mundo se vuelva a repetir una pandemia similar. Y ya sabemos que una similar invasiva es una por vías respiratorias. Esperemos que no, pero ya por lo menos estamos preparados para enfrentar cualquier problema de salud de un carácter así, de este impacto tan negativo, tan terrible que hemos pasado a nivel mundial, a nivel nacional y local. Eso sería todo por hoy. Gracias.